Así como Ananías quiso ofrendar solo para ser reconocido, hoy muchos diezman y dan ofrendas no por amor a Dios, sino por apariencia. Pero Dios no mira la cantidad, sino la intención del corazón. ¿Sabes cuál fue el destino de Ananías y Zafira por su engaño? Lo que le sucedió estremeció a toda la iglesia y sigue siendo una advertencia poderosa para nosotros hoy. Quédate hasta el final y descubre la verdad que pocos se atreven a contar. Suscríbete a Verdades Eternas para más enseñanzas que revelan los misterios ocultos de la Biblia. Comencemos. La iglesia primitiva y el espíritu de generosidad. El aire en Jerusalén estaba cargado de asombro. La gente hablaba en susurros sobre lo que estaba ocurriendo. No eran simples rumores, sino hechos visibles. Una comunidad había surgido, diferente a cualquier otra. No eran un grupo de fanáticos ni una secta improvisada. Eran los seguidores de aquel que había resucitado de entre los muertos, y su forma de vivir lo demostraba. Los apóstoles predicaban con una valentía que desafiaba al mismo Sanedrín. Hablaban de Jesús, el Mesías, de su muerte y resurrección, y de cómo todo aquel que creyera en él recibiría vida eterna. Y la gente creía. Hombres y mujeres de todas partes se convertían y pasaban a formar parte de esta nueva familia espiritual. Pero lo que más sorprendía a los que observaban desde afuera no eran solo sus palabras, sino su forma de vivir. En aquella comunidad nadie pasaba necesidad, algo impensable en cualquier otro grupo social. Los ricos vendían sus tierras y casas y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre los necesitados. No lo hacían por obligación ni por presión, sino por amor. Era un reflejo del sacrificio de Cristo, quien lo había dado todo por ellos. Uno de los más destacados entre ellos era José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre, con un corazón sincero, vendió un campo de su propiedad y entregó el dinero completo a los apóstoles. Su acción fue un ejemplo de fe genuina, de amor sin hipocresía. Todos vieron en él una muestra del verdadero espíritu cristiano. Sin embargo, en medio de esta ola de generosidad sincera, no todos compartían la misma motivación. Algunos comenzaron a ver en las ofrendas una oportunidad para ganar prestigio, para recibir el respeto de la comunidad sin hacer un sacrificio real. Fue en este contexto que aparecieron Ananías y su esposa Zafira. Ellos, como muchos otros, vendieron una propiedad, pero a diferencia de Bernabé y de otros discípulos, ellos no estaban dispuestos a entregar todo el dinero. Sin embargo, tampoco querían perder la oportunidad de ser vistos como generosos y espirituales. Así que trazaron un plan en secreto. Se quedarían con una parte del dinero y llevarían el resto a los apóstoles, fingiendo que era la cantidad total. Una mentira cuidadosamente calculada. No estaban obligados a dar todo, pero en su deseo de aparentar ser más generosos de lo que realmente eran, decidieron engañar. Lo que Ananías y Zafira no comprendieron era que su mentira no era contra los hombres, sino contra Dios mismo. Creyeron que podían engañar a los apóstoles, pero no consideraron que el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe, todo lo juzga. Y lo que estaba por ocurrir con ellos quedaría registrado en la historia como una advertencia imborrable para todos los que intentaran jugar con la santidad de Dios. La decisión de Ananías y Zafira, mentira con apariencia de piedad, el sonido de las monedas cayendo en la bolsa de las ofrendas, resonaba en la sala donde los creyentes se reunían. Día tras día, los discípulos traían sus bienes, vendían propiedades y ofrecían lo que tenían a los pies de los apóstoles. Nadie los obligaba, lo hacían con gozo y convicción. Cada moneda depositada era un símbolo de fe, un testimonio de confianza en Dios. Pero no todos los que daban lo hacían con un corazón sincero. Ananías y Zafira lo habían visto con sus propios ojos. Sabían lo que ocurría cuando alguien entregaba una ofrenda generosa. El respeto de la comunidad, la admiración de los hermanos, la bendición de los apóstoles. Y ellos querían ese reconocimiento. Habían vendido su propiedad, un terreno que les pertenecía. Seguramente, cuando el comprador les entregó la suma acordada, sus corazones se debatieron entre la fe y la codicia. Podrían quedarse con una parte y aún así recibir la honra de haber dado todo. Sería posible engañar a los hombres y aparentar una devoción que no era real. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, trazaron su plan. Se sentaron a la mesa y contaron el dinero. Una cantidad considerable.
Ananías miró a su esposa y Safira le devolvió la mirada con complicidad. Finalmente tomaron una decisión. Se quedarían con una parte del dinero y entregarían el resto, fingiendo que era la cantidad total. En ese momento cruzaron una línea peligrosa. Su pecado no era quedarse con una parte del dinero, pues la propiedad era suya y no había ninguna obligación de darlo todo. El problema era la mentira. Querían el prestigio de los generosos sin hacer el sacrificio que esto implicaba. Buscaban el reconocimiento de los hombres antes que la aprobación de Dios. Mientras Ananías envolvía las monedas en un saco de lino, no sintió remordimiento. Su mente estaba enfocada en el momento en que pondría la ofrenda a los pies de Pedro y los demás lo mirarían con respeto. Safira, por su parte, asintió con satisfacción. Era un plan perfecto, pero había algo que no consideraron. El Espíritu Santo no puede ser burlado. Él ve más allá de las apariencias, escudriña los corazones, conoce las intenciones más profundas de cada persona. Ananías y Safira creían que estaban engañando a los apóstoles, a la iglesia, a sus hermanos en la fe, pero en realidad estaban mintiendo a Dios mismo. A la mañana siguiente, Ananías tomó la bolsa con las monedas y se dirigió al lugar donde los apóstoles se reunían. Su corazón latía con fuerza, pero no por temor, sino por emoción. Estaba a punto de recibir la honra que tanto deseaba. Lo que no sabía era que ese día sería el último en su vida. El confrontamiento de Ananías, el juicio de Dios. El lugar estaba lleno. Los apóstoles enseñaban, los creyentes oraban, y el murmullo de la comunidad resonaba con gratitud y alabanza. La iglesia primitiva crecía, no solo en número, sino en fe y compromiso. Cada día nuevos discípulos se sumaban al camino de Cristo, y la presencia de Dios se hacía evidente en milagros y maravillas. Ananías llegó con paso firme, sosteniendo la bolsa con las monedas. Su corazón latía con emoción, pero no por temor, sino por la anticipación de recibir el reconocimiento de los demás. Imaginaba los murmullos de admiración, las miradas de aprobación, quizás hasta un elogio público de parte de Pedro. Cruzó la sala con seguridad y se detuvo frente a los apóstoles. Todos los ojos estaban sobre él. Lentamente dejó caer la bolsa de dinero a los pies de Pedro. Silencio. El peso de la expectativa llenó la sala, pero algo no estaba bien. Pedro no sonrió, no alabó su generosidad, no pronunció palabras de bendición. En cambio, su mirada era penetrante, cargada de discernimiento. Y entonces habló con voz firme: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y retuvieras parte del dinero de la venta del terreno? El aire se tornó denso. Un escalofrío recorrió la espalda de Ananías. Su rostro perdió color. ¿Acaso no era tuyo el terreno antes de venderlo? ¿Y después de venderlo no seguía siendo tuyo el dinero? ¿Por qué has pensado hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cada palabra fue como un martillazo en su conciencia. No había escapatoria. Su mentira había sido descubierta, pero más que eso, su engaño había sido visto por Dios. El silencio era absoluto. Los creyentes miraban la escena con incredulidad. Nadie se atrevía a moverse. El juicio estaba por ejecutarse. Y entonces Ananías cayó al suelo, sin pronunciar palabras, sin emitir un solo sonido. Su cuerpo quedó inerte, murió en el acto. Un grito ahogado escapó de algunos presentes. El temor de Dios se apoderó de la congregación. Nunca antes habían presenciado algo así. Un hombre muerto, no por enfermedad, no por vejez, sino por el juicio divino. Los jóvenes que estaban allí se apresuraron a levantar el cuerpo de Ananías. Lo envolvieron en lienzos y sin ceremonia alguna lo llevaron a sepultar. Nadie pronunció discursos. No hubo lamentos ni honores. Solo el peso de una advertencia silenciosa que caía sobre todos los que observaron. Los minutos pasaban y el aire seguía impregnado de reverencia y asombro. Dios había juzgado el pecado en su propia casa, pero la historia no terminaba ahí. 3 horas después, su esposa Safira entraría sin saber lo que había sucedido y sin imaginar que el mismo destino la esperaba. La prueba de Safira, la segunda advertencia. El tiempo pasaba lentamente en la sala donde los creyentes se reunían. Nadie hablaba de lo sucedido, pero el temor de Dios pesaba sobre cada uno de ellos. El cuerpo de Ananías ya había sido sepultado, pero su muerte había dejado una lección silenciosa. Dios no podía ser engañado. Sin embargo,
faltaba una pieza en la historia. Había alguien más involucrado en el engaño, alguien que aún no sabía lo que había ocurrido. Safira. 3 horas después de la muerte de su esposo, ella entró en la sala sin sospechar nada. Caminó con la misma confianza con la que Ananías lo había hecho. Su corazón estaba lleno de orgullo, esperando recibir el mismo reconocimiento que su esposo había buscado. Miró alrededor, pero algo le pareció extraño. Había un silencio tenso, una atmósfera pesada. No vio a Ananías por ninguna parte. ¿Dónde estaba? No lo sabía. Pero en su mente, su plan aún seguía en marcha. Entonces Pedro la llamó. Safira, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en tal cantidad? La pregunta era clara, directa. Era su oportunidad de decir la verdad. Un solo instante, una sola respuesta sincera, y todo habría cambiado. Pero Safira, sin saber lo que había pasado con su esposo, confirmó la mentira. Sí, esa fue la cantidad. Un susurro recorrió la sala. El aire pareció congelarse. Algunos miraban a Pedro, otros fijaban la vista en el suelo, temerosos de lo que vendría después. Pedro la miró con tristeza, pero su voz fue firme y llena de autoridad cuando pronunció las siguientes palabras. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu esposo están en la puerta y te llevarán a ti también. Las palabras golpearon con fuerza en el pecho de Safira. Su mente no alcanzó a procesar lo que Pedro acababa de decir. Su esposo muerto, pero no hubo tiempo para reaccionar. De repente, su cuerpo se desplomó al suelo. Murió en el acto. El mismo juicio que cayó sobre Ananías se cumplió sobre ella. Dios había enviado un mensaje claro. Él no tolera la hipocresía en su iglesia. Los mismos jóvenes que habían enterrado a Ananías entraron de inmediato, recogieron su cuerpo y la llevaron a sepultar junto a su esposo. No hubo tiempo para duelo, no hubo palabras de despedida. Los que presenciaron el evento no podían creer lo que acababan de ver. Dios había actuado con severidad, con justicia, con santidad absoluta. El temor del Señor se apoderó de toda la iglesia. Pero esto no fue solo un castigo, fue una advertencia, una señal de que Dios exigía pureza en su pueblo, que su obra no podía estar contaminada por la mentira, la codicia ni el deseo de reconocimiento. El mensaje era claro y estremecedor. Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede ser burlado. El impacto de lo sucedido no quedaría solo en Jerusalén. Esta historia sería recordada por generaciones como una advertencia para todos aquellos que intentaran jugar con la santidad de Dios. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por venir. El juicio sobre Ananías y Safira no detuvo el crecimiento de la iglesia. Al contrario, lo fortaleció. Impacto y reflexión. El temor de Dios en la iglesia. El sonido de los pasos alejándose con el cuerpo de Safira fue lo último que se escuchó antes de que el silencio absoluto se apoderara del lugar. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban paralizados por el asombro y el temor. La muerte de Ananías había sido impactante, pero la de Safira había sellado el mensaje divino con una fuerza imposible de ignorar. Dios mismo había intervenido, dejando en claro que su iglesia no podía ser un lugar de engaño ni de apariencias hipócritas. La noticia se esparció como fuego por toda Jerusalén. Los creyentes comprendieron de inmediato lo que había sucedido. No era una casualidad, no era un castigo arbitrario, era un juicio divino. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Por primera vez en la historia, la palabra iglesia aparece en el libro de los Hechos y lo hace en el contexto del temor de Dios. Esto no era algo para tomar a la ligera. Dios había marcado un precedente. La iglesia no era solo una reunión social. No era un grupo donde las apariencias bastaban. Era el cuerpo de Cristo. Un lugar donde su presencia debía manifestarse en santidad y verdad. Pero lo más sorprendente de todo no fue la muerte de Ananías y Safira, sino lo que ocurrió después. En lugar de causar terror que alejara a las personas, el temor de Dios trajo un crecimiento sin precedentes a la iglesia. Más y más personas se sumaban, no por emoción, no por simple curiosidad, sino con una profunda reverencia ante la presencia del Altísimo. Los apóstoles seguían predicando con valentía. Milagros y señales confirmaban su mensaje. La gente traía a los enfermos y atormentados y todos eran sanados. Dios estaba obrando con poder
Y ahora su pueblo entendía que no bastaba con creer, sino que había que vivir en integridad y en verdad. Este evento marcó a la iglesia para siempre. La hipocresía había sido desenmascarada y la santidad de Dios había sido revelada. Pero la pregunta sigue vigente hasta hoy. ¿Vivimos nuestra fe con sinceridad? ¿O solo buscamos la aprobación de los demás? ¿Somos honestos con Dios en nuestra entrega? ¿O solo damos lo que nos conviene? ¿Nuestro servicio es genuino o es solo una apariencia vacía? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. El caso de Ananías y Zafira no fue simplemente un castigo, fue una advertencia. Dios no busca grandes ofrendas ni demostraciones externas, busca corazones sinceros. La historia de la iglesia primitiva nos deja una enseñanza clara. Dios es misericordioso, pero también es justo. No podemos jugar con su presencia. No podemos vivir de apariencias cuando Él conoce cada pensamiento, cada intención, cada mentira escondida en lo más profundo del corazón. La iglesia de Cristo debe ser un lugar de verdad, no de engaño. Un lugar de santidad, no de hipocresía. Un lugar donde la luz de Dios exponga toda oscuridad. Así como en Jerusalén nadie olvidó lo sucedido con Ananías y Zafira, hoy nosotros debemos recordar esta historia como un recordatorio de que la santidad de Dios sigue siendo la misma. Porque aunque los tiempos cambien, Dios no cambia. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humillado, reconociendo que tú eres un Dios santo, justo y verdadero. Gracias por revelarnos a través de tu palabra la importancia de vivir en integridad y sinceridad delante de ti. Señor, así como en la iglesia primitiva obraste con poder y discerniste los corazones, escudriña mi interior y quita de mí toda mentira, hipocresía o deseo de aparentar lo que no soy. No quiero ser como Ananías y Zafira, buscando reconocimiento humano sin entregarte verdaderamente mi vida. Enséñame a ser generoso de corazón, a dar con sinceridad, a vivir en obediencia y en reverencia a tu nombre. Ayúdame a recordar que nada está oculto para ti, que tú miras más allá de las apariencias y conoces mis pensamientos más profundos. Te pido, Señor, que pongas en mí un corazón íntegro, que mi fe no sea de palabras vacías, sino de hechos sinceros. Que cada ofrenda que te dé, sea material o espiritual, nazca del amor genuino y no de un deseo de aprobación de los hombres. Hoy decido rendirme completamente a ti, caminar en verdad y honrarte con mi vida. Que tu Espíritu Santo me guíe cada día, para que mi testimonio refleje tu luz y tu verdad. Gracias por tu gracia, por tu paciencia y por tu justicia. Que el temor de Dios llene mi corazón, no con miedo, sino con una profunda reverencia que me lleve a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. La historia de Ananías y Zafira nos recuerda que Dios no busca ofrendas por obligación ni por apariencia, sino un corazón sincero y entregado. Antes de dar, examina tu intención. ¿Lo haces por amor o por reconocimiento? Si esta enseñanza te ha impactado, suscríbete a Verdades Eternas para más mensajes que revelan la verdad de la palabra de Dios. Y si quieres seguir profundizando en las advertencias y misterios de la Biblia, aquí te dejo 2 videos que te sorprenderán. Haz clic ahora y sigue descubriendo la verdad eterna.